Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde cada mes tenemos el gusto de recibirles. En nombre del doctor Abraham Bromberg, presidente de Consejo Optometría México, de Norma Hernández, de Sandra Hernández. Yo soy Luis Torres Albarrán y es un gusto recibirles en esta noche de martes 4 de marzo de 2026, Día del Optometrista aquí en México, como cada primer miércoles de marzo. Les deseamos lo mejor a todos y cada uno de ustedes que conforman esta comunidad. Una felicitación por la labor que llevan a cabo cada día y les invitamos a que nos acompañen porque justamente en el marco de esta conmemoración tenemos a una invitada muy especial que nos va a compartir un poco acerca de su formación académica, científica y por supuesto de su trayectoria. Que está íntimamente ligada a la observación, el estudio de temas relacionados con la salud visual. En esta noche de martes 4 de marzo, Día del Optometrista aquí en México, tengo el gusto de darle la bienvenida a este espacio a la doctora Aida Jiménez Corona. Doctora Jiménez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros y como solemos hacer con cada uno de nuestros invitados para comenzar esta conversación, voy a dar lectura a una breve semblanza curricular que la doctora nos ha compartido. La doctora Aida Jiménez es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, también por la Facultad de Medicina de la UNAM. Magíster en salud pública global por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella también es doctora en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Hizo una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud en Phoenix, Arizona, allá en Estados Unidos, y también en el Instituto Gustave Roussy, Instituto Nacional de Salud en Investigación Científica en Francia. Además, cursó un diplomado en epidemiología de gestión en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Ha trabajado en el ámbito de la diabetes y complicaciones microvasculares, así como en discapacidad visual y ceguera evitable en población adulta con alto grado de marginación y rezago social. Actualmente trabaja en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y en el Departamento de Epidemiología Ocular y Salud Visual del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana IAP. La doctora Jiménez fue secretaria técnica adjunta del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Visuales de la Secretaría de Salud. Es colaboradora del estudio Global Burden of Diseases y directora de la sección técnica de salud global de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. En el ámbito de la docencia, la doctora Jiménez es profesora y tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora Jiménez, una vez más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues como solemos hacer con cada uno de nuestros invitados, vamos a comenzar por preguntarle algunos detalles de su formación. En esta ocasión, esta va a ser una parte relativamente breve de la entrevista porque queremos que nos cuente mucho más a detalle de lo que ha hecho usted ya a lo largo de su carrera, sobre todo los temas relacionados con salud visual. Entonces, para comenzar, la primera pregunta que quisiéramos plantearle es, ¿en qué momento de sus estudios, en qué momento de su carrera de medicina, surge este interés en los temas de epidemiología y de salud pública? Hay un mensaje, entiendo yo, mucho más social de los temas de salud. ¿En qué momento es que surge este interés? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mi interés inició cuando yo hice el servicio social. Yo lo hice en el Estado de México, a una media hora de Toluca. Y ahí lo que yo observé es la alta inequidad que hay en diferentes poblaciones y específicamente a mí lo que siempre me ha interesado es el estudio en poblaciones con alto grado de marginación y rezago social, específicamente población indígena. Entonces, en ese entonces yo hice
algunos estudios de prevalencia sobre algunas enfermedades crónicas y me enfoqué mucho en la parte de aspectos relacionados con los determinantes sociales de la salud para ver en cuáles se podía incidir. Entonces yo creo que ahí fue como mi primer acercamiento y ya posteriormente buscando diferentes programas, encontré el de la UNAM, que es precisamente el que en aquel entonces se llamaba Ciencias Sociomédicas con énfasis en epidemiología y mi interés principal fue en enfermedades crónicas, específicamente diabetes y complicaciones microvasculares y entre ellas la retinopatía diabética. Pues ahí está la respuesta, cómo fue haciéndose o acercándose cada vez más a estos temas de una manera más específica. ¿Qué edad tenía cuando usted tomó esta decisión, doctora? Como 23 años, más o menos. Ya, que será pues avanzada ya en la carrera, no eran los primeros semestres, sino que ya había avanzado algunos años en sus estudios. Sí, de hecho era ya el último año para poder terminar la licenciatura, pero la verdad también tuve la oportunidad durante la licenciatura cursar llevé algunos cursos sobre salud pública, medicina preventiva, y yo creo que eso también fue parte de lo que me generó el interés en ver qué podíamos hacer por la población, no nada más desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista social y sobre todo evaluar esta cuestión de inequidad en salud, que como sabemos puede afectar a grupos muy específicos como son mujeres, población indígena, adultos mayores, entre otros. Entonces yo creo que desde ahí fue que surgió un poco mi interés por esta parte social. ¿Tiene usted, según pudimos revisar ahora que leímos su información curricular, experiencia haciendo posgrados, tanto en países de América Latina como fue su experiencia en Chile, como también haciendo algunas estancias en países que tienen otro perfil, como Estados Unidos y Francia, que digamos juegan en otra liga, enfrentan otras problemáticas, disponen de otros recursos? Al paso de los años, teniendo en cuenta estas dos experiencias, digamos, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes que pudo usted obtener en esos años fuera de México? Y sobre todo, a partir de ese aprendizaje, ¿cuál es la perspectiva que desarrolló para hacer sus posteriores estudios e investigaciones acá en el país? Sí, yo creo que mucho tuvo que ver la influencia de tanto de profesores como investigadores que yo conocí desde mi edad temprana en mi formación académica, pero yo creo que también tuvo mucho que ver esa perspectiva de poder tener un panorama más amplio para poder identificar posibles soluciones, ¿no? Soluciones a problemas específicos. En el caso específico, cuando yo me fui a Estados Unidos, que fue ya en el 2003, fue de hecho cuando ya había yo terminado la maestría, mi interés era sobre todo estudiar, como decía yo, poblaciones indígenas en el caso de México, y entonces tuve la oportunidad de ir a Phoenix, Arizona, a estudiar o a participar, a colaborar con un grupo en un estudio que se enfocaba en una población de indios que se llaman indios Pima. Y entonces ese fue mi primer acercamiento ya con población indígena fuera de México, y eso me ayudó mucho porque este estudio, que es de los representativos a nivel mundial en el ámbito de la diabetes, que de hecho es un estudio que empezó en 1962 y tuve la oportunidad de que mi mentor haya sido el creador de esa corte. Entonces yo tuve oportunidad ahí de ver varias perspectivas del abordaje de enfermedades crónicas. Entonces creo que el haber estado en las instalaciones del NIH en Phoenix, Arizona, me ayudó mucho para hacer el estudio que después hicimos en Comitán, Chiapas. Y de ahí yo ya me he enfocado los demás estudios que les voy a comentar más adelante, siempre incluimos el componente de origen indígena. Y en el caso de la estancia que hice en Francia, si bien, como bien comenta, es un perfil muy diferente, ahí trabajé en una cohorte de maestras y estaba enfocado más a resistencia a la insulina, cáncer de mama y otras cuestiones metabólicas. Creo que ahí lo que me ayudó es una disciplina realmente admirable de este grupo de investigadores, pero también como teniendo elementos digamos que de modernidad en el ámbito de la investigación. Y entonces lo que yo pude hacer fue como conjuntar lo que yo ya llevaba de México, lo que pude captar o obtener cuando estuve en Phoenix, Arizona, y luego esta cuestión, un enfoque más europeo, obviamente, en el caso de la estancia que hice en Francia. Entonces, todos esos elementos yo los he incorporado en mayor o menor medida en los estudios poblacionales que hemos hecho.
Platicábamos ayer en nuestra sesión de pruebas, para que lo sepa nuestra comunidad, que estas dos instituciones en las que usted estuvo, tanto en Estados Unidos como en Francia, serían el equivalente a la Secretaría de Salud de aquí de México. ¿Esto es correcto? Sí, efectivamente, son instituciones gubernamentales también y están muy enfocadas a la parte de prevención, a ver cómo los problemas desde un ámbito más macro, donde no nada más se involucra propiamente el sector salud, sino también el sector económico, laboral, los aspectos culturales, obviamente, que están estrechamente relacionados con el ámbito de la salud y obviamente con la salud visual. ¿Qué implica en términos de salud pública investigar un tema tan complejo como es el de las enfermedades crónicas, específicamente el tema de la diabetes y quizá de una manera más específica todavía el de la retinopatía diabética? Sí, yo creo que aquí son varios aspectos que tenemos que considerar. Primero es cuantificar la magnitud del problema. Por ejemplo, en México, si bien cada vez hay más estudios que nos han reportado la prevalencia e incluso incidencia de retinopatía diabética en personas con diabetes tipo 1 y un poco menos en con diabetes tipo 2 y un poco menos en diabetes tipo 1, creo que es muy importante aquí ver que no nada más es la identificación de factores de riesgo, es cuantificar la magnitud del problema, ver qué factores están asociados y en qué factores podemos intervenir. En el caso específico de la diabetes y la retinopatía diabética, como sabemos, es de las principales enfermedades crónicas que generan más impacto negativo en la calidad de vida de las personas y costos en salud. Creo que tenemos que incidir desde antes. O sea, eso ya lo hemos visto con distintos estudios epidemiológicos. Tendríamos que incidir en la prevención de diabetes, y una vez que esto no se logre, cuando ya se presenta la enfermedad, es controlar, más bien favorecer el control metabólico precisamente para prevenir o retrasar la aparición de la retinopatía diabética. Entonces, específicamente ese tema es muy complejo porque es una enfermedad que si bien puede ser prevenible, una vez que se presenta, pues hay que controlar y evitar que se desarrollen o que se lleguen a fases más avanzadas e incluso a la ceguera. Pero además se necesita de un manejo multidisciplinario. El endocrinólogo, el radiólogo, el oftalmólogo, el optometrista, etcétera, para poder tener un programa exitoso, que es uno de los resultados que les voy a presentar más adelante. Claro que sí, justamente de manera muy general, digamos que se trata de obtener información para, con base en esa información, tomar decisiones que permitan justamente el desarrollo de políticas públicas enfocadas tanto en la prevención como el tratamiento de las personas que además en nuestro país desafortunadamente se cuentan por millones que padecen estas enfermedades. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el caso de la diabetes, como en diferentes ámbitos, es un problema de salud pública nacional, que de hecho fue declarado como problema de salud pública en el año 2016, independientemente de que décadas atrás ya habíamos visto un incremento. Pero algo también importante es que para la generación de políticas públicas tenemos que tener bien identificado cuáles son los factores potencialmente modificables y cuáles, si bien no podemos modificar, tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo aspectos genéticos, aspectos culturales, etcétera. Pero todo aquello que es potencialmente modificable, tendríamos que abordarlo para poder tener estrategias que sean costo efectivas y que sean sostenibles en el tiempo. Así es, porque al final, aún teniendo este diagnóstico, pues tendríamos que comenzar a ver cómo es que vamos a repartir la bolsa de los dineros, porque esa misma bolsa tiene que alcanzar para muchísimos otros problemas presentes pues ya en la sociedad mexicana en materia de salud. Sí, y hablando de costos, por ejemplo, la complicación relacionada a la diabetes que le cuesta más al gobierno, es la nefropatía diabética. La segunda o el segundo lugar están ahí empatados las enfermedades cardiovasculares y la retinopatía diabética. O sea, la retinopatía diabética no es un problema menor, de hecho es un problema muy importante, ya que afecta a población económicamente activa y además es algo de, por decirlo de alguna manera, las personas no se van a morir de retinopatía diabética en términos generales, pero sí pueden tener un alto impacto, no nada más económico, sino también en la calidad de vida, en su calidad de vida, en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, el depender de alguien porque ya tienen una discapacidad visual severa e incluso ceguera,
entonces sí se vuelve un problema mayúsculo por el impacto negativo que puede tener en las personas y en las familias o en su entorno cercano, incluso a nivel comunitario. Población económicamente activa que deja de serlo, que no se ve afectada solamente en su salud visual o en su salud general, sino también de manera muy destacada en su salud mental. Y como bien dice, este impacto alcanza al círculo inmediato, a la familia, a los cuidadores, que después también requerirán cuidados especiales, porque el tratar con un paciente con este perfil suele ser muy desgastante. Entonces, bueno, pues ahí está la importancia de este tipo de investigaciones y de los resultados que se logran. Para terminar con este primer segmento de nuestra entrevista, doctora, quisiera yo preguntarle, ¿qué es esto de la epidemiología de gestión? Entiendo yo que este tema fue el que tuvo oportunidad usted de estudiar o de conocer un poco más de cerca allá en la Johns Hopkins en Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿Qué abarca? ¿Nos puede, por favor, compartir un poco más de su experiencia? Sí, la epidemiología de gestión está muy relacionada con los sistemas de salud. Es decir, los sistemas de salud, nosotros tenemos que abordar la parte que se llama gobernanza, la parte financiera y la parte de políticas públicas. Entonces, la epidemiología de gestión lo que hace es evaluar aquellos problemas que son etiquetados como problemas de salud pública. Y aquí quiero hacer una aclaración. Un problema de salud pública no necesariamente es un problema que afecte a un gran número de personas, sino puede ser a un número menor de personas, pero tiene mucho que ver con el impacto individual e impacto social, comunitario y en los sistemas de salud que esto genera. Entonces, la epidemiología de gestión es muy importante para poder, por ejemplo, administrar los recursos, para tener acceso o mejorar el acceso a los servicios de salud y para tener, por ejemplo, modelos de atención centrados en las personas, que es a lo que se le está apostando mucho más en las últimas décadas, pero centrado en las personas para que sean intervenciones más costo efectivas y que sean nuevamente sostenibles en el tiempo. Eso es algo muy importante porque podemos tener programas o estrategias, por ejemplo, en salud visual, pero si no son sostenibles en el tiempo, entonces no es algo que pueda resolver o disminuir el impacto en la población. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Y comenzando ya con los temas más relacionados con salud visual, quisiéramos ahora hacerle esta pregunta. ¿En qué momento de su carrera entra usted en contacto justamente con temas de salud visual? Sabemos que tiene experiencia en estos temas tanto en Secretaría de Salud como en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. ¿Cómo es que llegó usted a abordar temas de salud visual? Inicialmente, como comentaba, después de que yo regresé de Estados Unidos, mi plan era hacer un estudio de base poblacional en población indígena y se dieron las condiciones para hacerlo en Chiapas, en el municipio de Comitán de Domínguez. Entonces, como el enfoque era hacer un estudio de base poblacional relacionado con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera, para la parte de diabetes sí estábamos interesados en la cuantificación de las complicaciones de ver la magnitud del problema de complicaciones microvasculares como retinopatía diabética y nefropatía diabética principalmente. Entonces, eso fue en el año, la primera evaluación la hicimos del año 2010 al 2012 y fue cuando hicimos la primera evaluación por autorreporte sobre el estado de salud visual. Y después, en el 2015, gracias a un segundo financiamiento de CONACYT, hicimos otra medición y ahí sí se tomaron fotografías de fondo de ojo, se hizo una valoración un poco más integral de la parte oftalmológica. O sea, la idea era identificar alteraciones tempranas en esta población e incluso evaluamos personas con prediabetes. Y encontramos pues, resultados interesantes en el sentido de que nosotros tenemos que ir antes de que se establezca el diagnóstico de la diabetes, a buscar alteraciones en la retina. Pues como que esa fue la primera parte, les estoy hablando del año 2013, más o menos, 2013-2015, cuando ya contábamos con las dos mediciones. Y luego ya posteriormente, lo que fue ampliar un poco más, porque la discapacidad visual no solo es retinopatía diabética, ¿no? Claro. Que les comento de Comitán, Chiapas, es una población que en aquel entonces, el promedio de edad de la población, que eran casi 2,000 personas, era de alrededor de 47 años.
Pero ya después, revisando la literatura y viendo otros estudios como, de base poblacional en población adulta de 50 años de edad y más, hicimos un diagnóstico para ver en qué estados era factible hacer estos estudios de base poblacional en personas de 50 y más. Y el primero fue Tlaxcala, que de hecho el Conde de Valenciana tiene una sede del instituto en el estado de Tlaxcala, y ahí fue donde hicimos nuevamente con la misma metodología este estudio de base poblacional en Tlaxcala, luego ya nos extendimos a Ciudad de México y luego Estado de México. Entonces, Vamos a revisar, sí. perdóneme que le interrumpa, vamos a revisar a detalle información que usted ha preparado acerca justamente de estos estudios, pero antes de revisar esta presentación que amablemente nos preparó, quisiera yo preguntarle, a partir de su experiencia a lo largo de todos estos años haciendo este tipo de investigaciones, ¿cómo ve el desarrollo de la optometría en México? ¿Cuál es la importancia del licenciado en optometría en el ámbito de la salud en nuestro país? Sí, yo creo que la optometría es un área que está muy bien desarrollada en México. De hecho, hay poco más de 6,000 profesionales en optometría. Y yo creo que se debería de tomar, se debería de incluirse más en los estudios que se hacen de base poblacional. Por ejemplo, nosotros en los estudios hemos incluido, por lo menos en 2 de los estudios, parte de los colaboradores o algunos de los colaboradores han sido optometristas. Y yo creo que el optometrista tiene esta capacidad por su formación per se, tiene esa capacidad de diagnóstico, detección oportuna, manejo adecuado de las personas que tienen algún problema de salud visual e incluso la parte de rehabilitación. Entonces, yo creo que sí es muy importante integrar a estos profesionales de la salud ocular a este grupo multidisciplinario, como yo lo llamo, y que nosotros hemos tratado de fortalecer, porque indudablemente el optometrista tiene una visión y una formación muy diferente al médico no oftalmólogo, y de hecho tiene muchas competencias que podrían ser equivalentes al oftalmólogo, ¿no? Entonces, yo creo que sí son profesionales de la salud a los que se deberían de abrir más espacios. Por ejemplo, algo muy importante es que en el sector público hay un escaso número de plazas para optometristas. Entonces, mucho del trabajo que hacen los optometristas pues son en el sector privado. Y hay diferentes programas donde ellos recaban toda la información, hacen las evaluaciones. Entonces, yo creo que sí se tiene que trabajar más en colaboración muy estrecha con los optometristas. Estos profesionales de la optometría que han trabajado con los equipos en los que usted ha participado en este tipo de estudios, ¿cómo fue que llegaron ahí? Le pregunto por si hubiera alguna persona interesada en nuestra audiencia en ofrecer su talento, su conocimiento, su experiencia para participar en una investigación de este tipo. ¿Hay a dónde acudir? ¿Se abren convocatorias? ¿Cómo podría un profesional de la optometría interesado en participar en una investigación de este tipo efectivamente formar parte de uno de estos equipos? Sí, yo creo que esta es una muy buena pregunta, muy pertinente, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, los primeros optometristas que colaboraron en algunas de las investigaciones eran optometristas que ya trabajaban en el Conde, pero también recientemente hemos tenido contacto con optometristas que están interesados en la investigación en salud pública y son estudiantes de posgrado que se han integrado con nosotros a participar en diferentes estudios. Entonces, yo creo que también es importante mencionar que se ha abierto mucho el interés o ha habido más interés por parte de los optometristas para formarse en salud pública y epidemiología. Entonces, así es como han llegado varios de los optometristas, y que yo diría que orgullosamente tenemos 3 maestros en ciencias que se formaron con nosotros y uno de doctorado también. Entonces, que se formaron con ustedes en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Sí, algunos son que han estudiado el posgrado en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública de México, y otros son de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, son como diferentes programas, pero ambos pueden participar con nosotros en diferentes proyectos. Y eventualmente, nosotros ahorita estamos en un proceso de expansión del Departamento de Epidemiología Ocular y Salud Visual, y eventualmente lo que se está proponiendo
es incrementar el número de investigadores que tengan como formación de base la optometría. Este departamento que nos acaba de mencionar es en el Conde de Valenciana. De Valenciana, y yo soy la responsable. Entonces, y además nos comentaba ayer también en la sesión de pruebas que es probablemente un espacio único en su tipo y que está cumpliendo ya 12 años de existencia. Sí, de hecho, esto es interesante también porque creo que ahí se conjuntaron voluntades e intereses hace 12 años, hablando con el doctor Enrique Graue Vigers y Enrique Graue Hernández, surgió ahí yo les hice una propuesta de un abordaje que podrían hacer para el estudio de la salud visual desde la perspectiva de la salud pública y epidemiología. Coincidimos en los objetivos que ellos también perseguían y por eso fue que se creó el departamento. Y afortunadamente, pues a lo largo de estos 10 años llevamos poco más de 60 publicaciones en colaboración, tanto con investigadores, ya sean oftalmólogos, optometristas o con otro tipo de formación dentro del instituto, pero también tenemos colaboraciones con otras instituciones en México y algunas con instituciones del extranjero. Entonces, pues muchas gracias. Fértil, un campo fértil y todavía se requiere de muchos investigadores, mucho entusiasmo, hay muchas cosas que resolver. Nuestros mejores deseos para el Departamento de Epidemiología Ocular y Salud Visual del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, IAP, todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por su labor a lo largo ya de prácticamente 12 años. Y bueno, pues ahora sí, para platicar un poco más a detalle acerca de este material que nos preparó la doctora Aida Jiménez. Listo, aquí lo tenemos. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Ya más o menos nos comenzó a platicar acerca de estos estudios, pero sí, ahora sí ya con el material de referencia estamos listos para entrar mucho más a detalle. Sí, gracias. Bueno, les voy a comentar o les voy a presentar algunos resultados, sobre todo de los estudios de base poblacional, porque tenemos algunos estudios que hemos hecho de base hospitalaria. Pero aquí, por ejemplo, ya les había comentado del estudio de Chiapas, y una de las razones por las que escogimos hacer este estudio fue porque, como sabemos, Chiapas es uno de los estados que tienen mayor grado de marginación y rezago social, además de que tienen una de las proporciones más altas de población de origen indígena. Entonces, aquí es interesante ver, esto es de acuerdo con el INEGI, con el último censo, y es importante mencionar que del total de la discapacidad en este estado, casi el 60% es atribuible a discapacidad visual. Entonces, si me pasa la siguiente, con esto nosotros incluimos en este estudio que les comentaba de Comitán, Chiapas, en el año 2013, donde incluimos prácticamente a 1,000 personas y de las cuales el 10% tenían diabetes, pero algo interesante es que la prevalencia de discapacidad visual fue de 6.3%. Aquí sí es importante hacer la diferencia, que tenemos que en la población indígena prácticamente la prevalencia fue del doble comparado con la población no indígena, y además en aquellas personas con analfabetismo la prevalencia fue del 11%, prácticamente el doble que aquellas que tenían un nivel de primaria o más. Es decir, aquí nosotros identificamos claramente algunos determinantes sociales de la salud que favorecen el incremento de la prevalencia o favorecen la prevalencia en ciertos grupos de la población. Y como ustedes pueden ver en esas fotografías que están del lado derecho, pues se ve que son zonas totalmente rurales, se ve la caracterización de la población que nosotros evaluamos. Básicamente la población indígena son tojolabales y algunos quetzales, pero la mayoría son tojolabales y vemos que viven en un alto grado de marginación y rezago social. Esto en cuanto a los aspectos sociales que se pueden identificar, pero me llama la atención también el primer dato donde se habla de la prevalencia en población indígena y no indígena. ¿Pudieron ustedes evaluar el tema, por ejemplo, de algunos factores genéticos? De hecho, en este caso, estamos evaluando factores genéticos relacionados con inflamación sistémica crónica para evaluar cambios tempranos en la retina. Estos resultados no vienen aquí, pero lo que sí les puedo anticipar es que para esta población, el 5% de las personas con prediabetes, es decir, un estadio previo a tener la diabetes establecida, presentaron cambios en la retina. Y de las personas con diabetes, la prevalencia de cambios tempranos en la retina fue de alrededor del 11%. Como al final los niveles de glucosa son un continuo,
Entonces, como comentaba previamente, es importante incidir desde antes de que se establezca la enfermedad, porque ya estamos identificando cambios tempranos en la retina que no necesariamente son poco significativos. Entonces, creo que esto es muy importante. Nosotros identificamos ahí algunos polimorfismos que precisamente están relacionados con el proceso inflamatorio y estratificando por población indígena, no indígena, nuevamente la población no indígena, curiosamente, es la que tiene las prevalencias más altas de cambios tempranos en la retina. Pero ahí no hay que olvidar que hay otros factores como son el estilo de vida, la presencia de acumulación de grasa corporal, el sedentarismo, etcétera, que también pueden estar asociados con estos cambios en la retina. Ahí estaríamos hablando de los factores sociales propiamente. Sí, de los factores sociales, estilo de vida y obviamente los factores biológicos. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces avanzamos con el siguiente. Y luego el segundo estudio que les comentaba fue en el estado de Tlaxcala, que aquí las condiciones, si ustedes se van a dar cuenta que todos los estados, los 4 estados donde hemos llevado a cabo estos estudios poblacionales, tienen un perfil sociodemográfico muy distinto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al estado de Tlaxcala, comparado con Chiapas, el número de años promedio de escolaridad en Chiapas es de 7.8, en Tlaxcala es 2 años más, 9.8. Y luego aquí también el 60% de toda la discapacidad es atribuible a discapacidad visual. Entonces, ahí no hay tanta diferencia, pero sí hay otras condiciones sociales que pueden favorecer la presencia de discapacidad visual. Aquí, por ejemplo, la prevalencia total de discapacidad visual fue de 8.2% y la discapacidad visual severa o ceguera es de 4.2%, lo cual es muy alto comparado con otros estudios, y la recomendación de la OMS es que sea menos del 2%. Entonces, aquí tenemos un problema importante en cuanto a la magnitud de la discapacidad visual severa o ceguera. Y luego en este estudio, que fue por autorreporte, la evaluación o la presencia de catarata y retinopatía diabética, tuvimos una prevalencia de 10.4% para el caso de catarata, donde solo el 44% de las personas habían recibido tratamiento con cirugía para resolver el problema de la catarata, lo cual es muy bajo. Y en el caso de retinopatía, por autorreporte es 10.8. Esto es muy importante saber que por autorreporte es posible que haya una subestimación de la prevalencia, pero básicamente estas prevalencias se asocian o la gente las reporta cuando ya tiene una afectación en la visión. Porque puede haber catarata que no afecte la visión y lo mismo retinopatía diabética. Pero digamos que estas son las condiciones que requerirían un manejo urgente o más inmediato. ¿Sí? Y también aquí en el estado de Tlaxcala ustedes pueden ver, por ejemplo, del lado izquierdo está la prevalencia de discapacidad visual por autorreporte de catarata. Y pues ahí pueden ver los porcentajes muy altos para discapacidad visual moderada, severa o ceguera, y lo mismo para el caso de las personas con diabetes. O sea, aquí lo que tenemos es inadmisible el alto porcentaje de personas con catarata y que tienen ya ceguera establecida, así como en el caso de diabetes. Es decir, son personas que no han tenido por diferentes razones acceso a un tratamiento adecuado, oportuno, y en el caso de catarata, resolutivo. Sí. La siguiente, por favor. Y luego el otro es en la Ciudad de México. Pues sabemos que las condiciones en la Ciudad de México teóricamente son en algunos aspectos mejores. Y aquí, por ejemplo, la escolaridad es de 11.4 años promedio. O sea, prácticamente son 4 años más que Chiapas. Entonces, y ya vimos que además la discapacidad visual está estrechamente influenciada por el grado de escolaridad, porque la escolaridad representa muchas cosas como acceso a los servicios de salud, capacidad económica, alfabetización en salud, etc. Y aquí, por ejemplo, nuevamente, de toda la discapacidad en la Ciudad de México, se estima que el 58% es atribuible a discapacidad visual. Si pasamos a la siguiente, en este estudio, que nosotros hemos evaluado otras cosas, además de discapacidad visual, por ejemplo, aquí la prevalencia es de 22%, pero hay que considerar que la población en la Ciudad de México es una población más envejecida, ¿no? Y luego tenemos que la prevalencia de discapacidad visual severa y ceguera es 2.4, muy parecida a la de Tlaxcala,
Y luego dentro de las causas, pues como era de esperarse, la catarata está en primer lugar con 36% y la retinopatía diabética con 23%. Pero algo importante es que aquí el glaucoma, la prevalencia es sumamente alta, 12.7%. Entonces aquí hay que analizar estos factores. Uno, el envejecimiento de la población. Dos, teóricamente la población de la Ciudad de México tiene mayor acceso a los servicios de salud, pero hay que ver la oportunidad en el acceso. Entonces, algo también importante que hemos evaluado en este estudio es una cuestión de funcionalidad. Por ejemplo, estado de fragilidad, actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y deterioro cognitivo. Y todas estas nosotros las hemos identificado, que aquellas personas con discapacidad visual severa o ceguera tienen mayor probabilidad de deterioro cognitivo, de un estado de fragilidad, reducción en velocidad de la marcha, reducción en pérdida de masa muscular, etcétera. Es decir, este es el impacto generalizado que puede tener el tener una discapacidad visual avanzada, ¿no? Ya sea severa o ceguera. Entonces, eso también es un problema que está muy relacionado con este tema, con un tema que se ha mencionado mucho, que es el sistema de cuidados. O sea, ¿qué va a pasar una persona, no sé, que tenga 70, 80 años, que tenga discapacidad visual severa o ceguera, que ya no sea reversible, que ya tiene esta condición de manera permanente, pero que además tiene un deterioro físico importante, pues va a requerir de cuidados especiales? Entonces, esa es otra bola de nieve que se nos viene a corto plazo, porque sabemos que México está en una etapa de envejecimiento, está a punto de entrar a un envejecimiento acelerado. Entonces, este tema del sistema de cuidados que menciona, doctora, si no me equivoco, ¿comienza a ser ya un tema de salud pública o desde cuándo es que comienza a ser evaluado desde esta perspectiva? Sí, este sistema de cuidados, yo diría que, por ejemplo, en países europeos tiene por lo menos 2 décadas. En América Latina lleva, yo creo que unos 10, 15 años. Y en México, si bien ha habido varios esfuerzos de manera más intensiva, por decirlo de alguna manera, será en los últimos 10 años. Pero ese ya es un problema, no es inminente, ya está presente. Porque sí, porque al final la cuestión de la discapacidad visual que no se atiende de manera adecuada, hay causas que no se pueden revertir, hay otras que sí, que son la mayoría, pero el asunto es que en el Inter, si yo permanezco 10 años con una discapacidad visual severa o ceguera por catarata y me operan hasta 10 años después, ya voy a tener un deterioro funcional. Entonces hay que revertir esto con una cuestión de rehabilitación física, obviamente la rehabilitación visual. Entonces es como hacer todo un manejo integral de los efectos que ya haya causado o los estragos que haya causado la discapacidad visual, sobre todo en adultos mayores. Esto respecto del tema de catarata, pero por ejemplo, hablando del tema de errores refractivos, en la conciencia de que todos los vamos a tener en mayor o menor medida por el tema simplemente del envejecimiento, hay una ventana de oportunidad para tener un diagnóstico más oportuno y en ese sentido, pues contar con opciones que de alguna forma eviten que se presente el tema de la limitación para ver, aún usando anteojos, o de la discapacidad o en casos muy graves de la ceguera. Sí, incluso como bien lo comenta, en el caso de la población adulta, pues a partir de los 40 años aproximadamente empieza la presbicia, ¿no? Y es algo que en términos generales se puede corregir con lentes, ¿no? Cuando es problemas de visión cercana. Y en el caso de los niños y adolescentes o la población más joven, pues también hay un alto porcentaje que se puede corregir con lentes cuando la causa es un error de refracción. Entonces creo que ahí hay áreas de oportunidad que si bien parecen fáciles, al momento de implementarlas sí requieren de un programa bien estructurado para que el beneficio sea el máximo. Y como sabemos, tanto la dotación de lentes para los errores de refracción no corregidos como la cirugía de catarata son, dentro de todas las intervenciones en salud, son las más costo efectivas. No nada más para salud visual, para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, creo que es muy importante. Sí. Justamente ahí, respecto al tema de errores de refracción no atendidos, es donde podría darse pues un aporte de la comunidad, de los profesionales de la optometría en el país. Sí, sí, sobre todo porque el volumen es muy grande
y porque además no es que al niño o a la niña se le den los lentes a los 5, 7 u 8 años, depende a qué edad los necesite, sino que idealmente hay que hacer una valoración anual, ¿no? Porque la graduación puede ir cambiando. Entonces, sí hay todo ahí un área de oportunidad donde indudablemente el papel del optometrista es central. Sí. Y luego sí. Y luego aquí es en el Estado de México, que si bien es parte del área metropolitana, pues como ustedes ven también aquí la escolaridad está promedio, el número de años cursados promedio es de 10 años, pero también la discapacidad atribuible a discapacidad visual, pues es de 62%. Entonces, como ustedes pueden ver, de estos 4 estados, no hay prácticamente diferencia. Alrededor del 60% de toda la discapacidad se atribuye a discapacidad visual. Entonces, ahí tenemos un área de oportunidad muy grande para poder incidir en el control o en el manejo de estas condiciones de salud. Y aquí, por ejemplo, la prevalencia de discapacidad visual, también muy parecida a la de la Ciudad de México, 22%, y aquí es un poco más alta la discapacidad visual severa y ceguera, que es 2.8%. También el 32% fue atribuible a catarata, el 28% a retinopatía diabética y glaucoma, pues también tiene una magnitud importante con 10%. Entonces, se parecen un poco más la Ciudad de México y Estado de México, pero sabemos que las condiciones sociodemográficas y geográficas son muy distintas. Entonces, si pasamos al siguiente, por favor. Y luego tenemos también otro estudio que hemos tenido una estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se lleva un programa para atender a personas con diabetes de reciente diagnóstico, que se llama CAIPADI, es el Centro de Atención Integral para el Paciente con Diabetes, y la parte oftalmológica la llevan a cabo optometristas y oftalmólogos del Conde de Valenciana. Entonces, esta es una intervención multidisciplinaria que de lo que se trata es de identificar oportunamente las alteraciones oftalmológicas, específicamente hablando del área visual, y hacer intervenciones educativas, control metabólico de manera integral. Entonces, derivado de este estudio, si me pasa por favor la siguiente, ustedes pueden ver que aún con esta población que nosotros estudiamos en el momento que fue publicados estos resultados, fueron 1,232 personas. Estamos hablando de personas que tienen menos de un año y 5 años desde el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Pero aún así, la prevalencia de retinopatía diabética y edema macular fue de 17.3%. Estamos hablando de personas que máximo tienen 5 años y ya hay cambios. Y ustedes pueden ver ahí que la prevalencia de... Perdón que le interrumpa, 5 años con diagnóstico de diabetes. De diabetes, sí, porque era el criterio de inclusión. Ahorita estas personas ya llevan un seguimiento prácticamente de 10 años y hemos tenido la posibilidad de evaluar incidencia y progresión. Es decir, aún en un contexto de control estricto de la diabetes, la enfermedad puede progresar. Progresa más lentamente, pero aquí la idea es prevenir la discapacidad visual severa o ceguera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí es muy claro cómo a lo largo de, por ejemplo, en función de la duración de la diabetes, ahí vamos viendo cómo de 1 a 2 años, a 3, 4 y hasta 5, sobre todo en la línea azul que es para retinopatía diabética, hay un incremento sustancial. El asunto es que esto no progrese a fases más avanzadas. Obviamente aquí ya se requiere tratamiento específico, ya sea con láser o con antiangiogénicos, dependiendo, ¿no?, de la condición del paciente. Pero, por ejemplo, vean aquí que la prevalencia de retinopatía diabética proliferativa y la no proliferativa apenas alcanza el 1%. Es decir, esta población tiene retinopatía diabética básicamente en etapas leves, o sea, en etapas tempranas, cuando se puede hacer una intervención y eventualmente se podría revertir la condición. Pero la piedra angular es el control metabólico. Y en la siguiente, que es ya progresión, esto lo evaluamos a 4 años de seguimiento, ustedes pueden ver que en función del control metabólico, que es con la hemoglobina glucosilada, aún así, si hay una incidencia, es decir, casos nuevos después de 4 años de seguimiento en promedio, hay un incremento o hay una aparición de casos nuevos
Y de aquellos casos que tenían fases leves de retinopatía diabética, un porcentaje también progresa. Es decir, es una condición que lo que nosotros intentamos es, no que no progrese, porque eso tampoco podríamos decir eso, que nadie va a progresar, ¿no? Porque puede haber otros factores adicionales que condicionen la progresión, pero sí la idea es retrasar la aparición de los cambios en la retina y en aquellos que ya tienen cambios leves, evitar la progresión, ¿sí? Entonces, aquí es un trabajo multidisciplinario, donde nuevamente, como comentaba, el optometrista, el oftalmólogo, el endocrinólogo, etcétera, juegan un papel muy importante. Y algo muy importante es que en este programa, toda la cuestión de alfabetización en salud en relación a la diabetes en sí y a las complicaciones como retinopatía y edema macular diabético, se hace mucho énfasis, porque el paciente tiene que estar empoderado. Obviamente hay que darle los conocimientos, empoderarlo para que ellos tomen decisiones informadas. Ya si el paciente decide no controlarse, pero al menos ya sabe cuáles son las consecuencias. Y creo que eso es lo que muchas veces nos falta. Es, por ejemplo, cuando hablamos de catarata, a veces la población piensa que es inevitable que yo tenga catarata porque ya tengo 80 años. Y no necesariamente. Entonces, creo que esta cuestión de educación en salud y educación en salud visual es fundamental desde etapas tempranas de la vida. Y luego el último estudio que les quiero comentar fue un estudio que hicimos el año pasado y era para evaluar algo que se llaman desiertos en salud o desiertos en atención para cuestiones oftalmológicas, específicamente para catarata. Entonces, lo que nosotros hicimos fue evaluar, de acuerdo con los datos del Global Burden of Disease para México, nosotros estimamos que hay alrededor de 1.600.000 personas en México que requieren cirugía de catarata porque ya tienen una afectación visual, es decir, desde discapacidad visual de moderada hasta ceguera. Y este estudio nosotros lo hicimos enfocado a población no derechohabiente, es decir, la que en aquel entonces todavía estaba atendida o era atendida por la Secretaría de Salud, que ahora es IMSS Bienestar. Entonces, nada más de manera resumida, ustedes pueden ver en este mapa la distribución geográfica de los oftalmólogos que trabajan en el sistema público, que son alrededor de 1.700 del sistema público, es decir, Secretaría de Salud, o IMSS Bienestar, ISSSTE, etcétera, ¿no? IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver que la mayoría de los oftalmólogos se concentran en el centro del país. Y ustedes pueden ver que puede haber una alta inequidad, por ejemplo, para población sin seguridad social, hay un oftalmólogo para la Ciudad de México, un oftalmólogo por, ¿cuántos dice? Ay, no, perdón, así que no veo. Hay un oftalmólogo por 68 personas. Ajá. Pero si lo comparamos con el extremo, que sería en el estado de Tabasco, hay un oftalmólogo por más de 1,000 personas. O sea, eso es inequidad, perdón. Eso es inequidad. Y si nos vamos a la parte con seguridad social, la inequidad es un poco menor, pero sigue habiendo mucha inequidad. Cuando este comportamiento es similar cuando hablamos de los optometristas, porque también por una cuestión, la fuerza laboral en México desafortunadamente está centrada a las grandes ciudades, porque hay más posibilidades de trabajo, etcétera, y otros factores, ¿no? No nada más de la disponibilidad, sino cuestión familiar, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan frecuente que los profesionales de la salud se muevan de una ciudad a otra, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Si nos vamos al siguiente mapa, ustedes van a ver que para cirugía de catarata, esto hablando específicamente de lo que eran las unidades médicas de la Secretaría de Salud, que contaban con un microscopio para cirugía de catarata. O sea, si tenemos una concentración en el centro del país de los oftalmólogos, la concentración de los microscopios todavía es mucho más evidente. Y con esta razón que tenemos de un microscopio por cuántas personas, por ejemplo, para el estado de Coahuila son 91, pero hay que considerar la densidad de población. Y para el estado de Oaxaca es un microscopio para cirugía de catarata por prácticamente, ahí no veo, 9,000, ¿no?
por casi un poco más Sí, de 9,000 personas. O sea, con eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Y la siguiente es en cuanto a la accesibilidad. Yo puedo estar en un estado, por ejemplo, como Coahuila, donde hay más microscopios por un determinado número de personas, pero depende de qué tanto tiempo me lleve moverme a una unidad donde está ese oftalmólogo y ese microscopio. Ustedes pueden ver que todo lo que está en el color más rojo son aquellas poblaciones que les lleva más de 3 horas trasladarse desde su lugar de origen a un centro, hospitalario o a una unidad médica donde puedan realizarle una cirugía de catarata. Y nuevamente las distancias más cercanas, pues obviamente es en el centro, del país. Entonces, esos resultados es un poco para mostrar cómo tenemos que hacer una reorganización de los servicios de salud oftalmológicos, del personal, ya sean oftalmólogos, optometristas. En otros países existe este personal que le llaman aliados, que son, por ejemplo, enfermeras en el área de oftalmología, etcétera. Pero hay que hacer una reorganización para distribuir de manera más eficiente los insumos y el personal de salud para tener una cobertura más amplia, hablando nada más de cirugía de catarata. Entonces, esto nos da una información muy importante y yo creo que con las estrategias que actualmente se están llevando, como esta cuestión de la cirugía de catarata y que hay todo un programa a nivel nacional, esperemos que esta inequidad disminuya, porque es un problema pendiente que al final pareciera fácil de resolver, pero creo que sí es muy complejo por la magnitud del país, por lo grande del país y por la diferente densidad de población que hay y porque hay población en zona rural, en zona urbana. Entonces tenemos que ver cómo poder disminuir esas barreras para poder disminuir la equidad, no nada más en cirugía de catarata, sino en todos los problemas de salud visual. Y creo que ya viene nada más la última diapositiva, que, bueno, estas son algunas de las publicaciones que les comentaba que tenemos, algunos derivados de los estudios que les presenté y algunos otros que estamos elaborando, pero al final tengo aquí algunas conclusiones un poco para reflexionar de cuáles son los retos en salud visual actuales en nuestro país. Primero es invertir en personal oftalmológico, obviamente incluyendo optometristas, oftalmólogos y personal aliado, así como insumos e infraestructura, y además como decía, una reorganización de todo el insumo que se tiene e incrementarlo, obviamente, para poder eliminar las barreras de acceso a estos servicios oftalmológicos, pero además que sean de calidad. Aquí algo que es muy importante también es que haya una mejor organización o integración de los servicios de salud públicos y privados para que podamos tener una cobertura más amplia, obviamente con estándares de calidad bien establecidos. Y la otra es eliminar inequidades asociadas a la pérdida de la visión. Como decía, hay mayor discapacidad visual en mujeres, en adultos mayores, población indígena, población con menor escolaridad, población rural, principalmente. Entonces, esas son las inequidades. Hay que recordar que son las desigualdades injustas que no deberían de ocurrir. Y finalmente, debemos de priorizar intervenciones costo efectivas para los problemas de salud visual que ya han sido probados o que ya son científicamente probadas y que lo que tenemos que hacer es adaptarlas a nuestro contexto nacional. Entonces, con esto yo cerraría la presentación y no sé si tienen algún comentario. Sí, justamente a partir de esta diapositiva en la que plantea usted los retos en materia de salud visual que enfrentamos acá en México, quisiéramos preguntarle acerca de Ensanud 2025, esta encuesta que está organizando el gobierno de México justamente para conocer el estado de la cuestión, sobre todo en temas de salud visual. Tenemos entendido que esta edición es la primera en la que se aborda justamente este tema de la salud visual, un poco más allá de exclusivamente el aspecto de la discapacidad, que era como quizá antes se había abordado en otras ediciones de la encuesta o como por lo regular INEGI
aborda el tema. Me imagino yo que a partir de esta información que tenemos entendido ya se está procesando, porque creo que ya se recabó, encontraremos algunos hallazgos que probablemente nos ayuden a tener más elementos para hacer frente a estos retos. Ya para terminar, doctora, ¿qué nos podría comentar acerca de Ensanud 2025, específicamente de los temas relacionados con salud visual que va a abordar? Sí, me parece que este es un tema muy importante porque es un abordaje integral, como había comentado, para ver la magnitud del problema, pero no nada más cuantificar las principales causas de discapacidad visual en población adulta y en población, en niños y adolescentes. Entonces, como bien dice, es la primera vez que se aborda de manera completa o que se integra todo un módulo, son como 50 ítems que se incluyeron, además de la toma de fotografía de fondo de ojo y de la medición de agudeza visual de manera estandarizada. Entonces, con esto nosotros primero lo que vamos a poder establecer por primera vez de manera objetiva la prevalencia de las primeras 4 causas de discapacidad visual en población adulta, como catarata, retinopatía diabética, degeneración macular relacionada a la edad y glaucoma, obviamente también errores de refracción, más bien bueno, sí, indirectamente errores de refracción, y en el caso de población de niños y adolescentes va más enfocado a errores de refracción. Pero también vamos a poder conocer cómo se distribuye en el país. Los determinantes sociales de la salud, como había dicho, escolaridad, tipo de trabajo, lugar de residencia, etcétera. Y una cuestión muy importante, que es lo primero que se está analizando, son las cascadas de atención en salud visual. Es decir, desde que una persona, por ejemplo, con diabetes puede tener retinopatía diabética, la pregunta es si la persona demanda el servicio para la evaluación de retinopatía diabética, si recibe el servicio y si está en tratamiento, o si permanece en tratamiento. Entonces, el poder describir estas cascadas de atención nos va a dar mucha información respecto a dónde se tiene que reforzar la atención para que al final podamos tener resultados positivos en las personas que ya presentan la discapacidad visual. Y en aquellos que no presentan discapacidad visual, que por lo menos tengan evaluaciones periódicas. Entonces, creo que este enfoque propiamente de cómo es la atención, qué tanto se aborda desde el diagnóstico hasta el tratamiento para las principales causas de discapacidad visual, nos va a ayudar mucho para políticas públicas y obviamente también para poder proponer programas o estrategias de atención, pero ya con datos más duros obtenidos de la población mexicana directamente a nivel nacional, ¿no? Sí, creo que esta va a ser información muy relevante, que la idea es que las publicaciones estén listas como para abril. O sea, abril, mayo, algo así. O sea, es en pocos meses. Pues sin duda, un gran esfuerzo que se está haciendo con la edición 2025 del Ensanud. Para nosotros, el año pasado, cuando nos enteramos de esto, resultó una gran noticia. Hemos estado dándole seguimiento y bueno, pues en esta ocasión que teníamos oportunidad de platicar con usted, era un tema de consulta obligada. Muchas gracias por esto que nos comenta, muchas gracias por el material que amablemente preparó para nuestra conversación. Y ya acercándonos al final, quisiéramos pedirle algún comentario que quiera compartir con nuestra comunidad en el contexto de la conmemoración del Día del Optometrista aquí en México. Sí, indudablemente este es un día muy importante. Creo que los optometristas son parte o son la pieza angular para la prevención y detección oportuna de problemas de salud visual en la población. Y yo los invitaría a que participaran más en la parte de investigación, en la parte de docencia, en la formación de recursos humanos enfocados a poder resolver los problemas de salud visual en nuestro país. Indudablemente, los optometristas yo creo que son el primer punto de contacto para salud visual de la población. Entonces, de lo que se trata es que ellos fortalecen y seguirán fortaleciendo la detección oportuna, el tratamiento oportuno y algo muy importante, también la rehabilitación en salud visual para aquellas personas que desafortunadamente hayan tenido un proceso más avanzado o hayan perdido su capacidad visual de manera permanente.
Entonces, creo que yo los felicito por todo el trabajo que hacen, arduo trabajo que hacen, y creo que sí es muy importante que cada vez se hagan más visibles, y foros como este son muy importantes para que también los que somos de otras áreas de la salud consideremos de manera muy importante la participación de los optometristas en todos los programas de prevención y detección de problemas de salud visual. Muchas gracias por sus palabras, doctora Aida Jiménez, y una vez más gracias por haber estado con nosotros en este día tan especial. Además, vísperas del Día Internacional de la Mujer, el escuchar su testimonio, el escuchar acerca de todas las investigaciones que ha hecho a lo largo de su carrera, sin duda es inspirador para nuestra comunidad, conformada en muy buena medida por mujeres que yo estoy seguro que ven en historias como la de usted, pues un ejemplo y, como lo decía, una inspiración para seguir trabajando todos los días con la idea de hacer aportaciones significativas en beneficio de la población, en beneficio de los pacientes con los que interactúan diariamente. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros, y ojalá que pronto tengamos oportunidad de volver a compartir este espacio. Se viene la ENSANUD y, bueno, seguramente también habrá alguna otra oportunidad en función de lo que usted está trabajando en Secretaría de Salud y ahí en el CONDE también. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y nuevamente mi felicitación para todos los optometristas y las optometristas del país. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga usted muy buena noche. Gracias igualmente. Hasta luego. Y como cada vez que nos encontramos por acá, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. En nombre del doctor Abraham Bromberg, presidente de Consejo Optometría México, de Norma Hernández, de Sandra Hernández, gracias por el favor de su compañía y muchas felicidades en este Día del Optometrista aquí en México. A todos y cada uno de ustedes, nuestro reconocimiento y todo nuestro respeto por la labor que desempeñan cada día a la hora de atender a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que acudir con el profesional de la optometría para revisar algún tema de salud visual. Es mejor empezar temprano para tener un mayor control de cualquier situación que se presente en nuestra visión, y para poder hacer justamente ese seguimiento, el profesional de la optometría es la persona indicada. A todos ustedes, muchas felicidades, muchas gracias. Les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde vamos a compartir información de valor y, por supuesto, información relacionada con nuestra próxima entrevista en aproximadamente un mes. Yo soy Luis Torres Albarrán. Una vez más les doy las gracias por habernos acompañado en esta noche. Que estén muy bien y hasta la próxima.